Debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Un saludo muy especial a todos quienes se sintonizan con Contraportada. Haremos referencia a la posesión y primeras propuestas presentadas por el gobierno de Abelardo de la Espriella. Y empecemos por hacer algunas anotaciones de contexto, es decir, un poco en tan concreto, en qué términos y en qué ambiente y cómo ocurrió la posesión. En segundo lugar, referirnos al discurso y lo que puede leerse en él de propuestas, puntualizando aspectos al respecto a partir de su intervención. Y en tercer lugar, cerrar, desde luego, advirtiendo sobre las dinámicas que empieza a configurarse desde la oposición democrática de amplios sectores frente a este gobierno de Abelardo de la Espriella, anunciado y reconocido como de extrema derecha en Colombia. Sobre el primer aspecto, el presidente legalmente establecido, Abelardo de la Espriella, entra en un contexto de marcadas dificultades, porque está cuestionada su elección por una votación prácticamente igual y hay denuncias de posible corrupción, y esto lleva obviamente a menoscabar su legitimidad. Si bien se guardan las formalidades legales y se han pronunciado en favor de los resultados dados por la Procuraduría, instancias gubernamentales, incluso los propios organismos de control, en tanto no se lograra demostrar legalmente lo contrario, hay incredibilidad, no hay respaldo, no hay convicción de, como se dice, al menos la mitad del país en esa votación que en términos globales aparece como empatada. Y no obstante que creció la participación ciudadana, casi aproximándose ya al 60%, es una situación en ese sentido tensa, es una situación de cuestionamientos, además por la forma en que se dio también la campaña, desde mucho sectarismo, mucha pugnacidad, muchas amenazas por parte del candidato Abelardo de la Espriella y por propuestas muy extremas y provocadoras. Eso mismo ha repercutido desde luego en tensiones que se mantienen muy fuertes, además desde el punto de vista de los planteamientos, los riesgos, los temores que hay, pero también las dinámicas de resistencia y oposición que ya empiezan a darse. De manera concreta, en lo político es claro que se registra una especie de reacomodo de Abelardo de la Espriella de cara a las vertientes de extrema derecha y de derecha en el país. Valga reconocer que están debilitadas, más allá del fenómeno publicitario y de todo este fenómeno de redes, de las mentiras y de los espectáculos y de las calumnias frente al opositor, etcétera, que logran que Abelardo llegue con una apreciable votación, al menos así se soporta aún legalmente. El hecho de los partidos de la extrema derecha y de la derecha es de debilitamiento y crisis. El Centro Democrático, su candidata, pues, quedó con 1.600.000 votos quemadas y se tienen que adherir al posicionamiento en esas condiciones de Abelardo de la Espriella, pero a la vez Abelardo de la Espriella busca y consigue la legalización de un nuevo partido, su movimiento Defendamos la Patria. A la vez trabaja por conformar un propio partido que lo sitúa en un ámbito también de tensión con el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe, que derrotado el Centro Democrático de Álvaro Uribe, a la vez de alguna manera también apoyaron en la segunda vuelta y reclaman ser parte de ese esfuerzo y de ese triunfo, pero desde unas condiciones de debilidad. Pero de la Espriella no tiene tradición partidista ni equipo suficiente desde el punto de vista político como para liderar de conjunto y necesita a las demás derechas
no solamente a la extrema derecha del centro democrático, sino a otras vertientes claramente alineadas con su postura como el sector dominante en el Partido Liberal con César Gaviria, sectores en igual sentido del Partido Conservador, la pequeña expresión que logró de presencia en el Parlamento de Salvación Nacional, que coavaló a Abelardo de la Espriella, y otras vertientes que allí empiezan a llegar. Entonces, es un proceso con ciertas tensiones y cierto traumatismo, en donde se necesitan, pero también disputan. Además, en un Congreso en donde, si bien numéricamente en Senado y Cámara hay una mayoría, no muy grande, una cierta mayoría frente al pacto histórico y otras vertientes progresistas, en general es un Congreso en Senado y Cámara bastante fragmentado, sin ninguna mayoría absoluta, y donde de conjunto el partido más fuerte es el pacto histórico y tiene las mayores bancadas en Senado y Cámara. Y esto muestra también unos niveles de dificultad en gobernanza para el gobierno nacional. Podrá conseguir cosas, pero con ciertas dificultades, y en términos de mayorías calificadas le va a ser muy difícil. Otro elemento de contexto, desde luego, es y muy preocupante, y se ha denunciado, y el presidente Petro, Iván Cepeda, el candidato de la oposición, lo puso también de presente, es que Abelardo de la Espriella, ciudadano norteamericano, condicionado a la defensa de la soberanía norteamericana por encima del interés de cualquier otro Estado, incluido el Estado colombiano, es una contradicción también demandada, al igual que demandada las elecciones en el Consejo de Estado. Es un contrasentido. En derecho es evidente que debiera prosperar una acción porque Colombia, bajo su gobierno y el tipo de ciudadanía que tiene como ciudadano norteamericano, entrega la soberanía del país, la lesiona, la hace inviable. En cualquier tensión, litigio o conflicto frente a Estados Unidos, el presidente de la Espriella estará sujeto incondicionalmente al Estado norteamericano, que no es la defensa del interés del Estado colombiano. Ese es un fenómeno de coyuntura muy claro. Otro elemento ya en términos de la celebración de la posesión es que se dan condiciones de ciertas dificultades, de ciertos traumatismos. Por ejemplo, él pretendió posesionarse en una base militar como tal y en buen grado fracasó en eso, aunque retoma de eso en lo que hace. No solamente sectores de progresistas de izquierda, sino otros sectores, incluso de centro y de derecha, rechazaron al unísono, lejos de la Constitución, de la ley y del sentido de un Estado social de derecho, donde se trata ante todo de un gobierno civil y de un Estado civil, y donde el estamento militar tiene la conducción desde el punto de vista político del gobierno, y el mensaje de ir a posicionarse en una instalación militar de contenido profundamente militarista, provocador, casi que es un simbolismo a un hecho con olor de golpe de Estado por la vía militar, más en Colombia y Latinoamérica y el Caribe, en donde en décadas anteriores hubo tantos golpes de Estado, incluyendo en nuestro país, militarismo y predominio de los militares, en nuestro caso el estamento militar, opuesto a los procesos de paz, del lado de la extrema derecha, del lado del anticomunismo, y desde luego con gobiernos y versiones en lo político, pero es una clara provocación que en estos contextos resulta demasiado peligrosa. Otro elemento del ambiente y del contexto también muy provocador es, en el mismo sentido, burlar un poco y cuestionar el carácter del Estado civil, laico, garantista, abierto a derechos y abierto al pluralismo, ascribiendo a lo religioso, recurriendo a ese símbolo previo, reuniendo a sus ministros alrededor de prácticas religiosas, y lo hace en el acto de lanzamiento, inclusive
quienes lo acompañan le toleran eso, entregar intervenciones de 3 religiones, pero hacer todo un simbolismo y toda una serie de cosas provocadoras en el sentido de cuestionar el laicismo en el carácter del Estado y de mandar mensajes de adscripción a la religión, que además luego lo repite en el caso de la educación, de una manera aberrante contra el pluralismo, contra las libertades de pensamiento y de creencias, etcétera. Y más aún, provocación que se acentúa cuando dentro de las 3 religiones invitadas, primero que todo hablan los judíos y terminan con la consigna viva Israel, viva Colombia, viva Israel, Estado genocida. Habrá que preguntar, esto sin duda enardece no solamente la oposición colombiana demócrata, sino la oposición de todo el mundo. Cuando a renglón seguido se ha hablado de restablecer relaciones con el Estado genocida de Israel, en medio de que continúa ese genocidio, ya no de manera tan masiva, violando allí el acuerdo supuesto a cierto nivel logrado de bajar el cese al fuego, etcétera, ¿no? Entonces, este elemento de lo religioso también es un elemento profundamente reaccionario, retrógrado, desde el siglo XIX, en el siglo XX. Avances en democracia y hacia el republicanismo, del liberalismo, de los radicales, refiero al Partido Radical, etcétera, buscaban romper la relación y la dependencia del Estado de lo religioso, de ese rezago feudal y profundamente regresivo y reaccionario, que ahora se pretende recuperar de una manera absolutamente negativa, digamos, para la civilidad, para el republicanismo, para las condiciones, digamos, de los derechos de creencias, de libertades, de pensamiento, etcétera. Ahora, otro elemento claro también fue que el acto de posesión fue en verdad de bajo perfil. Llama la atención que incluso las delegaciones internacionales han sido las más bajas de todos los gobiernos recientes. Solo 5 y con el rey de España 6, de alguna manera mandatarios, de manera directa. En el gobierno de Petro vinieron 12. Con Santos, las delegaciones internacionales fueron mucho más nutridas. Se notó distancia con este gobierno, con mensaje de extrema derecha y con dudas en la legalidad de su elección y en la legitimidad interna que tiene, que hubo sin duda alguna muchos estados que le bajaron el perfil, hasta el propio Estados Unidos. No vienen a alto nivel de gobierno, sino sí a alto nivel, pero desde la política antidrogas, desde la DEA y desde funcionarios en ese orden. Inclusive ni siquiera viene Marco Rubio, ni vienen directo del gabinete del presidente Trump. En ese sentido, también de contexto, sí sirve esta posesión y este gobierno de Abelardo para seguir reagrupando las extremas derechas y derechas alrededor de lo que se ha planteado como el escudo de las Américas, sin duda alguna, expresa y directamente dirigido ese agrupamiento por el presidente Trump y en beneficio de su política de extrema derecha, que rompe con los sistemas internacionales de protección y que desarrolla agresiones y guerras y que desarrolla una política agresiva y desesperada de aranceles y de competencia económica en medio del decaimiento norteamericano. Es muy distinto cuando en la ola de gobiernos progresistas de manera soberana se entretejían acuerdos desde la voluntad de cada estado, cada gobierno, que dieron origen, por ejemplo, a UNASUR, que consolidaron, por ejemplo, el proceso de la CELAC. Ahora se dicta desde Estados Unidos una política y se adhieren gobiernos sumisos de extrema derecha bajo la política norteamericana, incluso con presencia y dictámenes directos en sus desarrollos. Y es lo que proclama Abelardo de la Espriella a nivel internacional de hacer parte de este alinderamiento incondicional con la presidencia de Estados Unidos en la región a nombre del escudo de las Américas, es decir, es entrar al grupo de defensa incondicional de ese tipo de circunstancias. Desde luego, en un auge que ha habido reciente, Trump es expresión de eso, de extremas derechas en varios continentes, con rasgos profascistas,
que atacan el sistema internacional, que atacan el Estado de Derecho, y al decir profascistas debilitan la misma democracia interna, que incluso ni siquiera eso debe ser compartido por vertientes de derecha que tengan algún sentido de defensa de la Constitución, lo legal, el republicanismo. Desde ese punto de vista, digamos, frente al fascismo hay que buscar el más amplio frente para salirle al paso a ese tipo de expresión que Abelardo de la Espriella claramente la plantea. Sí, finalmente se tiene que posesionar por obligación legal y constitucional frente al Congreso, y el Congreso no acepta funcionar en un estamento militar. Se hace en la Universidad de Santiago de Cali, se sesiona allí, se posesiona allí, pero hace cierto conejo a ese compromiso y se va casi que a hurtadillas a hacer la intervención central en el batallón Pichincha, como ya lo referíamos, con ese simbolismo militarista. Entre otras, es una intervención bastante larga, como bastante insulsa, muy retórica, de lugares comunes, y en esencia de decir y proponer pocas cosas, con algo de matización. Ya está en el momento de las provocaciones y de la campaña, y si bien en ese sentido no renunciaría a propuestas en su fondo, pues no es un discurso donde expresamente pueda decir que va a estripar a la oposición, ni que directamente le va a quitar el 40% al Estado, ni que va a romper con las Naciones Unidas, ni que va a romper con la OEA, ni que va a romper relaciones con gobiernos progresistas o de izquierda o socialistas, etcétera. Hay cierto acomodamiento a las formas. Hay una forma de expresarse en el sentido de que va a gobernar también para los que no votaron por él. Hay un sentido también de decir que gobernará dentro de lo constitucional y lo legal, que eso implica muchas cosas y habrá que ver si se atiene a él en muchos sentidos, ¿no? En ese sentido hay cierta retórica un poco histriónica, donde lugares y frases comunes y casi que propuestas sin mayor dimensión, dichas en una forma donde son cantidad de aplausos que no tienen casi que ni razón de ser, ¿no? Aún no compartiendo esas posiciones, tiene mucho de espectáculo y poco de aporte y profundidad en su propia apuesta programática y política. La verdad es que sigue debiendo. Su programa fueron 3 hojas provocadoras con algunas cosas y ahora se aumentan algunas otras, pero distan mucho de la solidez de un planteamiento, aunque, insisto, se tenga sentido y no habría ilusión en entender algo distinto a que es un gobierno extremadamente neoliberal, extremadamente elitista, extremadamente inconsecuente con la soberanía, la autonomía, la independencia nacional, inconsecuente frente a derechos, por lo que proclaman muchas de sus posturas, y inconsecuente con lo social, con lo ambiental y con muchas cosas, o que bien están carentes o que bien se acompañan de propuestas que van en su contra. Por ello intentemos referir en concreto algunas de esas propuestas que de allí se dicen o se callan o algo se plantea. Rápidamente son por lo menos unos 10 puntos que podemos referir. En primer lugar, el primer punto sería con claridad una aceptación acrítica y total a la política antidrogas fracasada, con uso de fracking, con uso ante todo de la fuerza, con uso a través de estrategia de guerra y estrategia de militarización. Se anuncia como una especie de Plan Colombia 2 y a renglón seguido se empieza a hablar de un posible apoyo de $1 millón y de una intervención militar norteamericana directa en el desarrollo de ese plan, muy peligroso, porque además no solamente afianzar y mantener las bases militares norteamericanas, sino reforzar esa intervención en estas condiciones de guerras, de agresión y de agresiones que se han dado en el Caribe y en el Atlántico contra nuestro propio país y otros países de la región. Pero ese punto, sin duda alguna, va expresamente a decir la validez del fracking y la retoma incondicional de esa política. Un segundo punto que tiene que ver con el tema de seguridad se aborda
desde el punto de vista de negar la paz, que es obligación constitucional y legal, fundada. Cierra las puertas a cualquier posibilidad de un tratamiento de paz que está dentro de las facultades constitucionales del presidente y con soportes legales al respecto. Y solo propone una política de guerra y de militarización y de medidas policivas, megacárceles, persecución y destrucción a los grupos ubicados, digamos, en la persecución y en la enemistad en ello. Seguramente, como ha pasado con anteriores gobiernos que lo han planteado de esa manera, esto augura claros fracasos. Y a pesar de las limitaciones y la precariedad de logros con la paz total y con cuestionamientos que le caben a la forma de implementar esa política, sin duda alguna, más allá de ello y con algunos pocos resultados del anterior gobierno, no puede proclamarse el cierre de las posibilidades de una paz donde está el acuerdo de 2016 en un nivel importante de implementación, está el proceso pendiente para cerrar la paz con el ELN y está la necesidad de unas estrategias que deben ser integrales y con múltiples formas de abordar, pues, habilitadas para la presidencia en el tratamiento de la complejidad de un problema que no se va a resolver con esa radicalidad y esa simpleza. Bloques militares, bloques urbanos de seguridad que auguran con exmilitares, expolicías y con civiles armados, cosas que pueden resultar muy peligrosas, y campañas también agresivas en lo militar que podrán tener altos costos y podrán ser un boomerang en el tratamiento de estas circunstancias. Un tercer elemento es claramente elitista y de defensa del gran capital. Eliminar el impuesto al patrimonio, no gravar a quienes están meritoriamente acumulando grandes capitales, dice. Y nuevamente en el trasfondo esa idea falsa de que es que el capital y que entre más se centralice y se libere inclusive de pagos necesarios, de tarifas hacia el Estado y de impuestos, se supondría que habría más empleo y más desarrollo. Esa es una regresión en un tema que ha sido cuestionado, crítico, y que se borrarían avances progresistas en lo tributario y en el pasado gobierno. En el tema de salud, absolutamente insulso en lo que dice, pero en el trasfondo de salir a atender y en el sentido de las personas y lo humano, se busca defender el estado de cosas y como tal retomar la defensa de las EPS, y como se ha anunciado y como ha nombrado ministra ya proveniente de la gerencia del gremio de las EPS, seguramente hasta para caer en la estafa al Estado, si se le dan los capitales que piden las EPS por dineros que manejaron mal, se endeudaron con el sector hospitalario, clínico y de prestación de servicios, y en medio de corrupción y en medio de peculados y en medio de delitos y actos judiciales que no todos han llegado a sus fallos. No se puede llegar a financiar esas corrupciones hechas. Eso lo trabajó con mucha claridad el gobierno del presidente Petro y su ministerio, y desde las formas de control de la salud, etcétera. Estas formas están demostradas, pero hay un gran peligro en ello, y por supuesto de oposición a la necesaria reforma a la salud, que está estancada su posibilidad. Una medida expresa es lo que llama batalla cultural, que tiene que ver con todo esto de la ideología anticomunista, elitista, retrógrada, defensora del status quo, ultra religiosa, ultra conservadora, pero lo grave es que se anuncia de cara a la educación pública, atentando contra la libertad de cátedra en el ámbito universitario, en el ámbito escolar en general, en el ámbito del tratamiento de las comunicaciones públicas, en el ámbito de la disputa, en el sentido, digamos, también de lo que serán los discursos y muchos de los elementos absolutamente provocadores en esta materia. Un sexto elemento es el anuncio, algo a la defensiva por la torpeza en que se presentaba en la campaña, frente a la JEP anunciada como
vamos a revisar con rigor la JEP, claro, desde la intención de su desmonte, desde la oposición, desde una postura en defensa de la impunidad frente a la fuerza pública, el Estado y los actores del conflicto que han producido la crisis humanitaria. Porque este discurso que ha sido del expresidente Álvaro Uribe, del Centro Democrático, de todas las derechas, extremas derechas contra la JEP, que busca una justicia a tono con la paz, como se sabe, dilucida, excesos y extremos en violaciones de tanto de la insurgencia de las FARC como de la fuerza pública, en el caso de los llamados falsos positivos, etcétera. Se busca atentar contra esas posibilidades de la justicia de paz y en un enfoque restaurador y en un enfoque también de satisfacción de la verdad y satisfacción de las víctimas. Ahí está, digamos, ese riesgo anunciado. Otro punto es la ruptura con un modelo pensado en superar el extractivismo y buscar la transición energética. Se borra para un modelo de nuevo extractivismo. A título de recuperar Ecopetrol, a título de la seguridad energética, es la negación de la transición energética, la negación de la soberanía alimentaria, la negación del modelo de desarrollo agropecuario diverso, que en eso tiene avances sustantivos el gobierno de Gustavo Petro, en su enfoque de este tema, en su enfoque del desarrollo también industrial, comercial, turístico, etcétera. Aquí se busca la regresión al modelo extractivista, absolutamente lesivo al medio ambiente, tema del que no se habla, tema el que se toma este enfoque absolutamente contrario frente a la defensa de los derechos de la naturaleza, los recursos, el medio ambiente, la ecología, que se debe preservar la centralidad del agua, etcétera, como derechos fundamentales. Ahí también tenemos otro punto relativo a lo social, octavo, noveno punto ya, en donde hay simple demagogia, menos presupuesto para el Estado, dejar el impuesto al patrimonio. Todas son medidas regresivas que todas le cierran la política a cualquier posibilidad de lo social, a no sea manteniendo las líneas de privatización. Alto riesgo, los bonos educativos y las medidas también de programas a través de facilitar los sectores privados y de élite educativos, como en el caso de las EPS, etcétera. Pero si bien se podrán mantener algunos subsidios, se dice con demagogia, porque pronuncia con retórica que va a atender lo social y llega a hablar de la pobreza y otras cosas, pero sin coherencia programática y de propuestas de asidero. Finalmente, una apariencia también y un manejo manipulador en el tema de una supuesta descentralización y participación de las regiones, cuando lo que hay es una maniobra política, un gesto que le hace a la alianza con sectores de derecha, tanto del uribismo como que toman distancia o están dentro de las vertientes, como en el caso de Fico, su hermana ministra, etcétera. Entonces hay que estar en Medellín, entonces se le debe en Barranquilla a toda esa mafia y todo ese clientelismo y toda esa centralización del poder de los Sharp, donde de la familia hay investigados y condenados por corrupción, por paramilitarismo, por clientelismo, etcétera, pero le deben, son aliados, ayudaron a elegirlo, etcétera. Entonces hay gestos más de estrategia de sus aliados en las clientelas, en las coaliciones regionales, muchas de ellas ligadas con sectores de la mafia, etcétera, de distintas regiones, pero no hay ninguna propuesta ni ningún sentido de descentralización. No hay cosas que vale la pena referir en concreto porque hay mucha retórica y mucho lugar vacío, mucha ausencia. Aún no hay un cuerpo de programa claro, aunque unos indicativos sí con estos elementos que conversamos. Termino diciendo finalmente que estamos de cara entonces a un proceso político que se abre con un gobierno con estas características, profundamente regresivo, profundamente neoliberal, profundamente elitista, profundamente pro-norteamericano, que ya sale inclusive desde personajes de Estados Unidos a instancias de su embajada a decirle órdenes ya abiertas al presidente de cosas que deben cumplirse o cosas que no deben cumplirse. El pacto histórico
en la coalición de la Alianza por la Vida la perspectiva de un amplio frente en lo político, la gran movilización social que se ha sostenido en estos años, el encuentro que se está proyectando para finales de este mes de organizaciones sociales y políticos hacia un gran frente político, social, las alianzas con todas las posturas demócratas y progresistas a todo nivel, frente a los riesgos del autoritarismo, a las expresiones del profascismo, a las expresiones y políticas contrarias a lo social o en detrimento de los importantes avances que en esas materias dejó el anterior gobierno del presidente Gustavo Petro, son la tónica que hoy se da. Desde luego, una oposición que se aspira por todas estas vertientes a que sea una oposición de amplio espectro político. Contra el fascismo debe haber la más amplia unidad posible por la defensa de la soberanía nacional, la más amplia unidad. No caben las exclusiones. Oposición de carácter civilista, estatal, republicana, laica, coherente con el Estado social de derecho. Oposición pacífica, como se ha dicho. Nada de pensar en una guerra o en un conflicto armado o en grupos a ese nivel de acción intrépida y militar o miliciana, para nada. Al contrario, oposición civilista, pacífica y democrática, comprometida también con dar nuevos pasos decisivos en la construcción de la paz, la superación de la violencia y salirle al paso también a todas estas complejidades y problemáticas que tiene nuestro país. Muchas gracias. Debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna.